Millonario se paraliza cuando la niña mendiga le alerta sobre un peligro oculto en su garaje. La mansión se alzaba imponente, envuelta en un silencio pesado, casi irreal. Juan Carlos, un millonario porteño famoso por su obsesión con el poder y el lujo, estaba recluido en su garaje, rodeado de montones de papeles y contratos brillantes. Afuera, toda Buenos Aires dormía, pero adentro, la luz fría de un foco industrial iluminaba su rostro curtido por años de ambición sin descanso. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Aquella voz pequeña y desesperada cortó el aire como un cuchillo. Juan Carlos casi dejó caer la pila de documentos. El silencio volvió, pero algo en el tono de ese grito le clavó un nudo en la garganta. Salió al porche con el corazón palpitando. En la oscuridad apareció una niña de rostro sucio, con ojos inmensos y brillantes, llenos de miedo. Vestía harapos que apenas cubrían su cuerpo. Su voz temblaba, pero cada palabra golpeaba con fuerza. «¡Hay algo!». La mezcla de sorpresa y desdén cruzó el rostro de Juan Carlos. ¿Una mendiga advirtiéndole sobre un peligro en su propia casa? Pensó que era una locura, o tal vez un juego barato para pedir algo de dinero. Pero la niña no se movió. Sus ojos le calaban, y mientras su figura temblaba bajo el frío brutal de la noche, la advertencia retumbaba en la mente del millonario. «Gracias, pero no me interesa», dijo seco. Dio la espalda y volvió a entrar. Cerró la puerta del garaje con un portazo que sacudió el aire estancado. Un rato más tarde, sin explicación, el motor del auto arrancó solo. Juan Carlos quiso detenerlo, pero cayó de bruces al piso mojado, resbalando con un montón de cables dispersos. Sintió un dolor punzante y un frío paralizante recorrer la columna. El mundo se volvió sombra y silencio. Allí, tirado, supo que algo había cambiado, algo mucho más oscuro que su ambición sin límites. La mansión que antes parecía un refugio, ahora era una trampa. Mientras su cuerpo resistía, una mezcla de miedo y rabia ardía en él. No comprendía el motivo de ese accidente, ni la advertencia aprobada por esa niña y sus ojos que parecían guardar secretos. Y entonces, en medio de aquella oscuridad dolorosa, una frase volvió a su cabeza. «Hay alguien extraño». ¿Quién? ¿Qué quería? La urgencia creció con cada suspiro ahogado, mientras el silencio envolvía la vieja casa. Juan Carlos no sabía que esa noche sería el inicio de una caída brutal y de una lucha interna, una batalla silenciosa entre su ego feroz y la verdad oculta en los rincones más sombríos de Buenos Aires. La niña mendiga, silenciosa y misteriosa, guardaba más que un simple aviso. Un secreto oscuro, tan profundo y aterrador que podía destruir no solo a Juan Carlos, sino a toda esa ciudad de brillo falso y sombras profundas. ¿Y qué conexión profunda existía entre esa niña y los miedos que ahora lo paralizaban? El reloj estaba corriendo, y la verdad no esperaba a nadie. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la oscuridad se cernía sobre la mansión, Juan Carlos intentaba recomponer sus pensamientos tras caer al suelo. Un dolor punzante recorría su cuerpo, pero algo más lo paralizaba. Una Sens. El motor del auto continuaba rugiendo, como si tuviera vida propia. Un misterioso sonido interrumpió sus pensamientos. Provenía del exterior.
una vibración como si algo se moviera rápidamente. Con esfuerzo se levantó, apoyándose en una estantería. Su corazón latía desbocado, y un sudor frío corría por su frente. Mientras se acercaba a la puerta, la imagen de la niña mendiga regresaba a su mente. «Hay alguien, extraño». Eso resonaba, amplificado por el eco del garaje vacío. ¿Quién estaba merodeando? Tal vez todo era un juego de su mente, una expresión del estrés. Pero la niña no era la única perspectiva a considerar. Abrió la puerta del garaje con un crujido que reverberó en la penumbra. El aire afuera era gélido y pesado. La luna, brillante en el cielo, iluminaba parcialmente el patio. Entonces lo vio. Una figura oscura, encorvada, que se movía entre las sombras. Su corazón se detuvo un instante. «¡Hey! ¿Quién eres?» Su voz salió más fuerte de lo que se había imaginado. La figura se volvió, y Juan Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó solo un par de pasos, pero lo que le esperaba lo dejó helado. El extraño dio un paso al frente, y Juan Carlos se quedó sin aliento. Era un hombre que había conocido años atrás, un antiguo socio, Martín, a quien había perdido de vista por completo. Martín tenía un brillo en los ojos, uno que Juan Carlos no podía descifrar. Era furia o desesperación, pero para su horror, el rostro de Martín estaba manchado de sangre. «¡Juan Carlos!», gritó el hombre, mientras la locura destellaba en sus ojos. «¡Debes escucharme! Ellos vienen por ti. Tu tiempo se acabó». Las palabras resonaban como un eco aterrador. ¿De qué estaba hablando? La conexión con la niña y su advertencia empezó a tomar sentido. Pero antes de que pudiera cuestionarlo, Martín cayó de rodillas, respirando pesadamente. De pronto, una luz dejó ver una figura detrás de él. Un vehículo negro se detuvo bruscamente frente a la entrada de la mansión. Juan Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Varios hombres robustos salieron, todos con el rostro cubierto. La ansiedad llenó la atmósfera y el aire se tornó denso. «¡Es hora de que pagues!», gritó uno de ellos, apuntando con una pistola hacia Juan Carlos. La realidad se tornó surrealista. La historia que había sido solo suya, de ambiciones y riquezas, ahora estaba expuesta, arrastrada por algo más que un revés personal. «¡Detente! ¿Qué quieres de mí?», Juan Carlos grita, sintiendo el nudo en su garganta. Pero en ese instante, el hombre que había caído a sus pies miró hacia arriba con un brillo de desesperación. «No mires atrás, la niña es la clave». Con esos últimos susurros, se desplomó en el suelo. El tiempo se congeló. «¿Qué niña?», la que apareció esa noche. Levantó la mirada y en medio del pánico, vio la sombra de la niña asomarse detrás de la angustiada figura de Martín. Sus ojos eran un océano de secretos, y en ese momento supo que la conexión era más profunda de lo que jamás había imaginado. Las luces de los hombres encapuchados se acercaban, pero en su mente retumbaban las palabras de su antiguo amigo, la advertencia de la niña, y una verdad aterradora que conectaba sus destinos a la oscuridad que los rodeaba. El reloj seguía corriendo, y mientras la verdad se abría paso, una sola pregunta quedó flotando. ¿Qué misterios ocultaba realmente esa niña? ¿Y cómo iba a salir de esta pesadilla? La tensión cortaba el aire como una navaja. Juan Carlos, atrapado entre la figura de su antiguo socio y la amenaza inminente de los hombres enmascarados, sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de Martín resonaban en su mente. «No mires atrás. La niña es la clave». Pero un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. La puerta del garaje se cerró de golpe, como si una fuerza invisible lo atrapara en su propia prisión. Juan Carlos se dio la vuelta. Los hombres robustos comenzaron a acercarse, y sus corazones latían como tambores en la distancia. Estaba atrapado, pero en algún rincón de su mente, un destello de determinación empezaba a surgir. «¡No te acerques!», gruñó, apretando los puños al lado de su cuerpo. Pero no hubo respuesta. En lugar de eso, uno de los hombres levantó su arma,
y Juan Carlos sintió como si la sangre se le helara en las venas. «Deja de jugar, Juan Carlos. Sabemos que lo tienes. Entrega el objeto o te arrepentirás», dijo con voz grave. «¿Qué objeto?», preguntó, confundido. Por un instante, su mente se bloqueó. Intuía que se referían a algo relacionado con su fortuna, con su pasado oscuro. Pero mientras esos pensamientos giraban, el rostro de la niña volvió a su mente, y un grito desesperado resonó. Fue entonces cuando notó que la figura de Martín, que seguía en el suelo, parecía temblar. «¡Cuidado!», gritó Martín, extendiendo su brazo. Y de pronto, un instante de locura se desató. El hombre encapuchado disparó, pero no alcanzó a Juan Carlos. En cambio, Martín se lanzó hacia el impacto, y el sonido del disparo resonó en la noche, como un eco trágico. El destello del arma iluminó su rostro, y Juan Carlos vio la desesperación en sus ojos mientras caía al suelo, un charco de sangre formándose rápidamente a su alrededor. «No, no, Martín». Juan Carlos se lanzó hacia él, pero el tiempo se volvió aún más confuso, cuando el perfil encorvado de la niña apareció de nuevo, su mirada concentrada y decidida. De repente la tensión en el aire cambió. Un viento frío sopló con fuerza, levantando la tierra y esparciendo hojas a su alrededor. Fue un instante, pero era suficiente. La niña alzó su mano. «Déjalo ir, ni es tu final». Juan Carlos se quedó paralizado al escuchar su voz. Era como si todo lo que creía saber se desmoronara. ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Quién era realmente esa niña mendiga? ¿Acaso tenía más poder del que creía? ¿Del que él creía? En ese instante de revelación, sintió una conexión profunda con ella, una suerte de entendimiento que lo atravesaba. Los hombres enmascarados dudaron. Un intercambio de miradas se produjo entre ellos, como si algo no encajara. Entonces la niña dijo con una claridad escalofriante: «No te pertenece el dinero, Juan Carlos. Nunca fue tuyo». Con esas palabras, todo cambió. Juan Carlos sintió un frío recorrer su espina dorsal. Las palabras temblaban en su mente. La realidad que había construido en torno a su fortuna, a su ambición, se tambaleaba. De repente, el tiempo avanzaba en picado. Las caras de los hombres se torcieron en un gesto que Juan Carlos no había visto antes. Desconfianza, miedo. Uno de ellos retrocedió. «No, no puede ser», soltó el más fuerte del grupo, el que parecía ser el líder. «No terminó, aún no se ha activado, no puede estar aquí». Después, a toda velocidad, empezaron a retroceder, como si una explosión inminente estuviera a punto de suceder. Juan Carlos estaba completamente desconcertado. Mientras ellos huían, la figura de la niña se desvanecía en la penumbra, llevándose consigo un misterio mayor que cualquiera de sus cómplices. Todo lo que conocía se transformaba con la rapidez de un rayo. ¿Quién era ella? ¿Qué objeto? ¿Y qué se activaría? El poder de su pasado ya no parecía tan sólido. La verdad se encarnaba en formas desconocidas, y el eco de la advertencia de la niña retumbaba en su pecho. Era un verdadero caos, y todo parecía girar alrededor de él. Entonces, a lo lejos, una risa continuó en la oscuridad, una risa que revelaba lo inexplicable. Todo en Juan Carlos gritaba por respuestas, y sin embargo, ahora solo había más misterios flotando en el aire. ¿La niña? ¿Martín? Las conexiones se agitaban en su mente como las olas del océano. El reloj seguía corriendo, pero la verdad ya no sería la misma. En el fondo, una voz repetía: «Nunca fue tuya». La urgencia crecía, una sombra que lo perseguía, y su destino parecía entrelazarse con el de la niña eternamente. La tensión se sentía como un hilo a punto de romperse. Juan Carlos seguía aturdido, su mente girando entre el eco de las palabras de Martín y la oscura promesa de la niña. «No te pertenece el dinero». Eso retumbaba en su cabeza mientras el caos se desataba a su alrededor.
Los hombres enmascarados retrocedieron, pero no estaban huyendo. Se reagrupaban. Juan Carlos sintió una mezcla de miedo y adrenalina. La figura de Martín yacía en el suelo, su rostro pálido, cada vez más inmóvil. Luchando por entender, se giró hacia él. «Martín, por favor, aguanta». Pero no escuchó respuesta. La desesperación se apoderó de él. Era entonces cuando la silueta de la niña se hizo más nítida. Sus ojos brillaban intensamente en medio de la penumbra. «Juan Carlos», susurró, «tú eres el elegido». Las palabras se cortaron con la súbita presencia de un relámpago, y el cielo retumbó con un trueno ensordecedor. Los hombres dejaron de retroceder y se pusieron en guardia. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, apretó su arma más fuerte. «No le hagas caso a la cría. Tanto tiempo esperando. No vamos a dejar que esto se acabe así». Su voz sonó como el crujido de una rama quebrándose. La tensión era palpable, y el aire se volvió pesado. Juan Carlos miró hacia la niña y en ese instante comprendió. La conexión, el misterio, todo cobró sentido. La niña no era solo una simple mendiga. Parecía sostener algo más grande que ellos, como si su propia existencia estuviera entrelazada con el futuro incierto de Juan Carlos. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba al salir. Pero la niña siguió adelante. «El objeto que buscan es el corazón de Buenos Aires. Lo que tú crees que es poder, no es tuyo, nunca lo fue, es el alma de la ciudad». Un silencio cortante siguió sus palabras. Todo se preparaba para una explosión. Mientras el pánico subía, los hombres enmascarados empezaron a murmurarse entre ellos. Un cambio se operó en el aire. La incertidumbre brillaba en sus miradas. Entonces, una de las figuras más robustas se apartó del grupo, y Juan Carlos sintió una punzada de reconocimiento al ver su rostro. No, no puede ser. Su mente luchaba por procesar la revelación. Era su hermano, Alejandro, a quien no había visto en años, quien había desaparecido sin explicación. Un terrible nudo se formó en su garganta. «Alejandro, ¿eres tú?». No podía creer lo que veía. La confusión y el odio se agolpaban en su pecho mientras su hermano lo miraba con un brillo oscuro en los ojos. «Te dejé por una razón. Siempre estuviste ciego». La voz de Alejandro era fría, sin rastro del cariño que solían compartir. «Esa niña es la clave para liberar lo que hay dentro de ti, lo que nunca supiste que poseías». Juan Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, se desmoronaba rápidamente. Pero, ¿por qué? La inquietud lo consumía. «Siempre fuiste parte de mi vida. ¿Por qué te uniste a ellos?». Alejandro sonrió, pero era una sonrisa vacía, llena de resentimiento. «Porque siempre hay un precio por el poder que has acumulado. Nunca entendiste que ese dinero no era tuyo. Te llevaste lo que no te pertenecía». Las palabras pesaban como plomo. La revelación era más dolorosa que cualquier herida física. Juan Carlos miró a la niña buscando respuestas. ¿Ella sabía de esto? La mirada de la niña se volvió intensa. «Hay más en juego de lo que crees. Si ellos ganan, Buenos Aires estará atrapada en manos oscuras. Debes decidir, Juan Carlos, entre el poder que te consume o el legado de la ciudad». Los hombres se acercaron de nuevo, presionando, y el tiempo empezó a desvanecerse. «¿Una elección?», murmuró, sintiéndose completamente perdido. ¿Podía rechazar todo lo que había construido? ¿Estaban sus lazos familiares más rotos de lo que creía? El destino de todos flotaba en el aire, amenazante, esperando una sola decisión. «Elige o perderás todo», gritó Alejandro, y en un instante todo se volvió un caos. La niña dio un paso adelante, y el cielo tronó una vez más, mientras la verdad se conspiraba en oscuridad. Los hombres comenzaron a avanzar, pero Juan Carlos sintió que un nuevo fuego ardía en su interior. La urgencia lo consumía. «No sé qué hacer», pensó.
mirando a su hermano, sintiendo que el corazón de Buenos Aires latía fuerte, como si exigiera una respuesta inmediata. La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué elegiría al final? La respuesta parecía inevitable, pero el evento inminente aún estaba por desencadenarse. La tensión se sentía como un hilo a punto de romperse. Juan Carlos seguía aturdido, su mente girando entre el eco de las palabras de Martín y la oscura promesa de la niña. No te pertenece el dinero. Eso retumbaba en su cabeza mientras el caos se desataba. Los hombres enmascarados retrocedieron, pero un nuevo pánico comenzó a moverse en el aire, como un viento oscuro que soplaba entre ellos. La figura de Mar, gritó Juan Carlos con desesperación. Pero de pronto Martín abrió los ojos con un brillo extraño. Juan Carlos, la niña no es lo que piensas. Su voz temblaba, pero había una determinación inusual en su mirada. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás herido? Juan Carlos se lanzó hacia él, pero antes de que pudiera tocarlo, una explosión de luz blanca iluminó el garaje. Los hombres encapuchados se congelaron, mientras la figura de la niña se mantenía firme, un aura resplandeciente a su alrededor. «¡Vete, ahora!», gritó. Pero no era una advertencia, era un grito de poder. La luz se intensificó y, de súbito, los hombres se retorcieron, cubriéndose los ojos. Juan Carlos se cubrió con una mano mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse a su alrededor. Fue como si todo diera vuelta. Su pulso se aceleró. Y entonces sucedió lo inimaginable. La niña alzó su mano y un pulso de energía brotó de ella. Todo a su alrededor tembló, como si el tiempo se detuviera. Los hombres encapuchados se miraron entre sí, con miedo estampado en sus rostros. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró uno de ellos, retrocediendo aún más. Pero antes de que Juan Carlos pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, sintió una oleada de calor brotar de la superficie del garaje. En un parpadeo, la niña se transformó. Su rostro cambió, y de repente, delante de él, se encontraba no una niña, sino una joven impresionante, con ojos que destilaban poder antiguo. La verdadera esencia de lo que era se reveló en la tormenta de luz. «Soy la guardiana, el corazón de Buenos Aires», dijo con una voz que reverberaba en el aire. Las palabras resonaron como campanas, llenando de una energía inquietante la atmósfera. «El dinero que crees que posees no es más que un espejismo. El verdadero poder reside aquí, en esta ciudad, en las almas conectadas a ella». Juan Carlos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Un dolor punzante en el pecho le recordó al verdadero significado de su ambición. «¿Qué estás diciendo?». «Todo lo que he construido», gritó, sintiendo que la rabia y la confusión lo consumían. La transformación de la niña a este ser poderoso lo dejaba sin aliento. «Tu conexión con Buenos Aires te eligió a ti, pero el poder del dinero no te salvará. Es hora de que tomes una decisión. O luchas por lo que realmente importa, o entregas todo a ellos». Gesticuló hacia los hombres enmascarados, aún temerosos, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Sin embargo, un grito quebró la atmósfera. Alejandro, su hermano, dio un paso al frente, con una mirada de furia. «No tienes idea de en lo que te metes. Nunca se trató de lo que crees. Hermano, siempre fuiste mi mayor obstáculo». Las palabras de su hermano sentenciaron a Juan Carlos como una daga en el corazón. «¿Por qué? ¿Qué tienes que ver con esto?». La voz de Juan Carlos se rompió. La traición dolía más que cualquier herida física. Pero Alejandro no respondió. En un giro repentino, se abalanzó hacia la joven con ferocidad, su mano empuñando una pistola. «Siempre estuviste ciego. Es hora de acabar con esto». Disparó. El tiempo se detuvo. Juan Carlos gritó, y todo se tornó oscuro. La luz de la joven se extinguió, y en un abrir y cerrar de ojos, el garaje se llenó con el eco del disparo reverberando en el aire.
Los hombres retrocedieron, horrorizados, mientras la energía de la ciudad parecía apagarse. La joven se desvaneció en sombras, y de repente, las colecciones rompidas comenzaron a desmoronarse. La figura de Martín en el suelo dejó escapar un último susurro antes de caer con una expresión de miedo. Juan Carlos, el fin ha llegado. Juan Carlos, paralizado, sintió que toda su vida, su ambición desenfrenada, se desmoronaba. La traición, el grito desgarrador, resonaban en su mente como un eco interminable. Nunca había sido tan impotente. ¿Qué había desatado? Ahora, con su hermano como enemigo y la realidad en ruinas, la verdad tendría un precio, y él estaba a punto de pagarlo. ¿Cuál sería el destino de Buenos Aires? ¿Qué podría hacer ahora? El reloj seguía corriendo, pero la oscuridad quedó eternamente marcada en su corazón, y una elección había sido tomada en el caos. La pregunta ahora, ¿había alguna forma de redención? La tensión se sintió como una cuerda tensa, y el eco del disparo resonó en el aire denso del garaje. Juan Carlos, temblando, miró a su hermano Alejandro, quien mantenía la pistola en mano, aún en estado de shock tras lo que había hecho. Pero el tiempo parecía haberse detenido. Entre la confusión y el miedo, una sombra se cernía sobre ellos. Martín en el suelo emitió un quejido débil. Juan Carlos, su voz apenas era un susurro y una nube de desesperación se adhirió a sus palabras. Debes actuar. Cada sílaba parecía un esfuerzo. De repente, lo que parecía un caos absoluto se transformó en un extraño silencio. Los hombres encapuchados intercambiaron miradas inquietas. Nadie se movió. La figura joven de la niña, la guardiana del corazón de Buenos Aires, parecía desvanecerse. Pero de repente un destello iluminó la escena cuando levantó la mano. Fue como si el cielo se partiera. «¡Detente!», gritó, su voz resonando con un poder insólito. Las sombras temblaron, y el ambiente se volvió tenso como un hilo a punto de romperse. Pero en ese instante de calma, un ruido sordo retumbó en el fondo. Un auto se acercaba a la mansión a toda velocidad. Los hombres voltearon al mismo tiempo, alarmados. «¡Esos no son nuestros!», murmuró uno, y con un destello de acción retrocedieron confundidos. Mientras el auto frenaba, la puerta se abrió de golpe, y una figura salió disparada, iluminada por las luces del vehículo. Era una mujer, con un abrigo negro y el cabello al viento, quien corrió directamente hacia Juan Carlos. «¡Juan Carlos! ¡Todo está por desmoronarse!». La mujer tenía una urgencia en la mirada que lo heló. Él la reconoció de inmediato. Era Valentina, su exesposa, a quien había perdido hace años en un trágico accidente. Su corazón dio un vuelco. «¿Pero cómo?». «¡Oh! No hay tiempo. Ellos vienen por la ciudad. Tienes que entenderlo». La voz de Valentina se cortó. Fue como si toda la atmósfera sucumbiera a una explosión de energía. Una ola de recuerdos y emociones lo abrumaron. Pero antes de que pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, un estallido de luces brillantes cortó la noche. Un espectáculo de fuegos artificiales consecutivos. Pero no eran celebraciones. «¡Corre!», gritó Alejandro, mientras los hombres encapuchados se preparaban para disparar de nuevo. «Valentina, ¿qué está pasando?», preguntó Juan Carlos, sintiendo que el terror lo abrumaba. «Juan Carlos, el corazón de Buenos Aires. Es más que lo que imaginas. Siempre lo ha sido. Estás en medio de algo mucho más grande». Los hombres comenzaron a moverse, ansiosos, y el pánico se apoderó de los tres. Pero cuando empezaron a correr, el sonido de un motor resonó alrededor. Juan Carlos lanzó una mirada nerviosa hacia el vehículo que había llegado, y los dos hombres enmascarados se congelaron. De pronto, la puerta de atrás del auto se abrió violentamente, y alguien salió disparado. Cada detalle se sintió como un latido, un pulso que resonaba en su pecho. La nueva figura corría hacia ellos, imágenes familiares en sus ojos. Era su padre, Juan Carlos. Su voz atravesó la noche como un rayo que partía la oscuridad. El legado familiar no se ha perdido.
La confusión llenó el aire. Su padre creyó que había muerto hace años, y en ese momento, cuando se sintió más perdido, la mirada de su padre se desvió. «Valentina, ¿tú?» La revelación lo golpeó como un huracán. Valentina no era solo un eco del pasado. Había más en juego de lo que pensaba. La conexión entre ellos tres se hizo evidente, y un entendimiento profundo empezó a cobrar vida. El secreto que había mantenido su familia en las sombras durante tanto tiempo estaba al borde de revelarse. De repente, un grito desgarrador retumbó cuando la figura de Martín, aún en el suelo, se convulsionó. «No pueden dejar que se lo lleven. La ciudad no puede caer». La angustia en su voz reverberó en el aire. Algo oscuro se acercaba, un peligro inminente cubierto de traición y secretos familiares. Con cada segundo que pasaba, la realidad se iba desvaneciendo ante sus ojos. La guardiana Valentina y su padre en el mismo lugar. ¿Qué secretos compartían? ¿Qué historia había entrelazado sus destinos? La verdad estaba a punto de florecer, y el tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos. El sonido del motor se intensificó, mientras los hombres encapuchados se preparaban para atacar de nuevo. Juan Carlos se asumió en un mar de emociones. Miedo, furia y, por encima de todo, una necesidad desesperada de respuesta. Pero la pregunta seguía colgando. ¿Qué era verdad y qué era engaño? El reloj avanzaba y el caos estallaría en cualquier momento. La conexión estaba más viva que nunca, y en su corazón un grito de energía. ¿Era este el final, o realmente apenas estaban comenzando a desvelar lo que ocultaban las sombras de Buenos Aires? La tensión se sentía como un hilo a punto de romperse, y el eco del disparo reverberó en el aire denso del garaje. Juan Carlos, temblando, miró a su hermano Alejandro, quien mantenía la pistola en mano, aún en estado de shock tras lo que había hecho. Pero el tiempo parecía haberse detenido. Entre la confusión y el miedo, una sombra se cernía sobre ellos. Martín, en el suelo, emitió un quejido débil. «¡Juan Carlos!». Su voz apenas era un susurro, pero una nube de desesperación se adhirió a sus palabras. De repente un destello de luz iluminó el garaje, como si un relámpago hubiera partido la oscuridad. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Martín, y sus ojos se abrieron de par en par. La figura de la niña se hizo más brillante. «¡No te vayas! ¡Es el corazón de Buenos Aires!». La luz se intensificó, y entonces todo se volvió caos. La puerta del garaje estalló abierta, y de la oscuridad emergieron más personas. No eran los otros hombres enmascarados, eran personas conocidas. «Es nuestra oportunidad, Juan Carlos», gritó Valentina mientras corría hacia él, desesperada. «Aquí no, no aquí», dijo su padre, cuyos ojos despedían una mezcla de amor y terror. «Tienes que entenderlo, esto es más grande. No es un juego, es la vida de todos». Los ecos de voces llenaban el aire a medida que Alejandro, cada vez más confundido, retrocedía. Más sombras emergieron, figuras que conocía de su pasado, de un pasado que había intentado enterrar. «Mamá», susurró, viendo a su madre, que nunca había creído muerta. Ahora estaba aquí, su rostro pálido y sereno, como si el tiempo no hubiera pasado. «Juan Carlos, escúchame», insistió su madre. «El legado que llevas es más importante de lo que crees. Ellos están aquí porque saben lo que tienes». Sin embargo, entre la confusión, algo se quebró. Una de las sombras se acercó, y Juan Carlos sintió un escalofrío. Era otro hermano, uno que nunca conoció, un gemelo perdido en el tiempo. «Eres el elegido, pero no has sido sincero», gritó con una voz que se retorcía entre la tristeza y la ira. El corazón de Juan Carlos se detuvo. ¿Cómo puede ser? En un instante toda su vida se hizo girar. Historias de su familia que nunca había escuchado. Traiciones escondidas bajo un manto de normalidad. ¿Tú eres real?». Alzó la mano, pero el chico simplemente asintió.
No enojes lo que no entiendes, Juan Carlos, dijo su antiguo amigo, Martín, con un brillo en sus ojos que no parecía de amistad. Siempre quisiste poder, sí, pero el precio es tu sangre. La ciudad te ha elegido, pero debes hacer sacrificios. De repente un ruido ensordecedor retumbó detrás de ellos. Los hombres enmascarados habían regresado, pero esta vez su líder no sonaba tan seguro. No te pertenece, dijo, mientras se tambaleaba, su voz temblorosa. Destrúyela. Y en el aire resonó la frase, como una condena fatal, que cortó el ambiente como un cuchillo. ¡No!, gritó Juan Carlos, sintiéndose atrapado entre el peso de sus secretos y la verdad que ahora se desnudaba frente a sus ojos. Sus emociones burbujeaban con tal intensidad que casi se desmayó. «Ayúdame», pensó, buscando en la multitud miradas de apoyo, pero solo encontró confusión. Fue entonces que la figura de la niña se desvaneció para dar paso a un espejo, un reflejo que capturó no solo su imagen, sino la esencia de todos a su alrededor. La verdad no se puede ocultar. Resonó en su mente, como un eco de advertencia. En un instante de claridad, la revelación lo hirió. Todo ha sido una manipulación, incluso tu presencia, Valentina. ¿Quién eres realmente? La mirada de ella se tornó fría, y en un parpadeo lo entendió. Había estado bajo un hechizo, atrapado en las redes del deseo y la imagen perfecta de una vida que nunca fue suya. Esto es solo el comienzo, anunció su gemelo perdido, y Juan Carlos se sintió morir. La oscuridad se cernía sobre ellos, y el reloj seguía corriendo. La elección lo abrumaba, pero ahora había más preguntas que respuestas. Las sombras danzaban a su alrededor, y el destino de Buenos Aires pendía de un hilo. ¿De quién se podía fiar? ¿Qué verdaderamente se escondía sobre su pasado? Pero en su corazón, un solo pensamiento resonaba. Nunca dejó de ser un juego. Y ahora la apuesta era más alta que nunca. La atmósfera estaba cargada, el aire vibraba, y el corazón de Juan Carlos latía desbocado. La figura de su hermano Alejandro lo miraba con desprecio. En un instante, todo había cambiado. La familia, los secretos, incluso su propia identidad parecían tambalearse. Pero entonces, desde la lejanía, un brillo se acercaba, y un sonido de motor rompió la tensión. Un auto negro, lujoso, se detuvo con un chirrido. Juan Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces del auto destellaron, iluminando brevemente el garaje y revelando el miedo en los rostros de los hombres encapuchados. Una figura emergió del vehículo, avanzando hacia ellos a paso firme. «No, no puede ser», exclamó Juan Carlos. La figura que se acercaba era reconocible, su padre. Era como un fantasma salido del más oscuro de sus recuerdos, el hombre que había creído muerto. «¡Papá!», gritó, el asombro desgarrando su voz. «Juan Carlos, escucha. Todo este tiempo he estado buscándolos», dijo su padre, con una voz que sonaba a verdad, pero el aire estaba impregnado de confusión. Pero Alejandro se puso a la defensiva, apuntando con la pistola hacia su padre, los ojos brillando con desconcierto e ira. «¿Tú? ¿Por qué ahora? Siempre estuviste fuera del juego». La atmósfera se ponía densa. Juan Carlos no sabía a quién creer. Las sombras danzaban, mientras su mente luchaba por entender. Pero lo que estaba a punto de ocurrir fue más allá de cualquier comprensión. Un estruendo estalló mientras una serie de camionetas negras llegaron, las luces escaneando el área como halcones. Los hombres encapuchados comenzaron a retroceder. Murmullos de pánico brotaron de sus labios. «No estábamos listos», gritó uno, mientras se movían de manera caótica. «¡Corran!», ordenó Alejandro, mientras apuntaba su arma nuevamente, esta vez hacia Juan Carlos. «Es tu culpa, siempre lo ha sido». Pero antes de que algo más pudiera suceder, el cielo se iluminó con un rayo que estalló sobre ellos, como si el mismo destino hubiera decidido manifestarse. El thunder resonó con fuerza,
y en el instante siguiente, un grupo de hombres en trajes oscuros apareció, rodeando el garaje con precisión militar. Eran hombres de poder, y su líder, una mujer con una mirada fría, emergió del grupo. «¡Rápido! No tenemos tiempo», gritó la mujer. La mirada de Juan Carlos se detuvo en su cara, y su corazón se detuvo. Era su madre, no como un recuerdo, sino como la figura que siempre había sido. «Juan Carlos, la ciudad no puede sobrevivir si no actúas ahora», como si sus palabras despertaran algo dormido. Un haz de luz salió de su pecho, un baile de energía que deslumbró a todos. La joven guardiana, la niña que había advertido, apareció de nuevo, pero ahora era un ser radiante. «Eres el elegido, la conexión con Buenos Aires». Su voz resonó en el aire, poderosa y clara, mientras sus ojos inyectaban un nuevo sentido de urgencia. Toda la sensación de calma se desvaneció cuando la figura oscura de su hermano se abalanzó hacia la guardiana y disparó su arma. La escena se paralizó y Juan Carlos sintió que se le helaba la sangre. El tiro sonó y el tiempo se detuvo. La guardiana, en un movimiento casi inesperado, levantó su mano. El rayo que había salido del alma de Juan Carlos explotó, y el impacto fue devastador. «¡Hola!», gritó, pero su voz se perdió en el caos de la explosión. Los hombres cayeron, y una onda de energía arrasó con todo a su paso. Las luces titilaron. El lugar temblaba. Juan Carlos cayó de rodillas, y cuando todo se calmó, se dio cuenta. La guardiana había desaparecido, y en su lugar una sombra más oscura tomó forma en medio de la confusión. «¿Qué has hecho?», preguntó su padre, que ahora retrocedía despejando el camino hacia el verdadero enemigo. «Lo que no entiendes», dijo la figura, mientras se giraba para enfrentar a Juan Carlos. Era el reflejo de lo que una vez fue su vida, pero algo había cambiado. Su hermano estaba rodeado de sombras, y su mirada se tornó oscura. «No solo tu familia es una traición. Todos hemos sido parte de este juego que tú iniciaste». Las palabras cortaron el aire con una precisión mortal. La revelación lo destruyó. «¿Hermanos? ¿Qué eres tú realmente?». Y en ese instante la verdad se volvió más oscura que cualquier secreto. Alejandro sonrió, un destello cruel en sus ojos. «Aquello que jamás imaginaste. Tú creías que todo el poder era tuyo, pero esta ciudad, tus raíces, son el verdadero legado. Sin mí, estás perdido». El reloj comenzó a correr más rápido. Todo lo que había querido se desvanecía, y frente a él, el verdadero enemigo emergía. Su propia sangre, y la ciudad estaba más en juego de lo que jamás había creído. Las conexiones se retorcían como un hilo enredado, y Juan Carlos supo que todo lo que había construido se estaba desmoronando. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué elección haría para salvarse a sí mismo y a la ciudad? Un nuevo giro, más allá de toda comprensión, lo enfrentaba. La atmósfera era un volcán a punto de estallar. Juan Carlos se sentía como si cada latido de su corazón temblara ante la verdad revelada por su hermano. Alejandro, ahora una sombra oscura, lo miraba con desprecio mientras la pistola temblaba en su mano. Las revelaciones pesaban como plomo en el aire. ¿Hasta dónde llegaría la traición en su propia familia? Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito rompió en silencio. «¡Juan Carlos!». Era Martín, aún en el suelo, su voz agónica resonando a través del caos. «¡La ciudad! Ellos vienen por lo que saben». La desesperación en su voz encendió algo dentro de él. No podía dejar que todo se destruyera. En ese momento, el sonido de un motor ronco atravesó la penumbra y un auto aceleró hacia ellos. Las luces cortaron la oscuridad, revelando figuras ataviadas con trajes oscuros que salieron del vehículo. «¡Esos no son nuestros!», gritó un hombre encapuchado, inquietud palpable en su voz. La confusión reinaba, pero Juan Carlos sintió un escalofrío. El ritmo del caos aumentó. Las camionetas se alinearon como un ejército dispuesto a atacar. «¡Rápido!», ordenó Alejandro, pero no era el momento de retroceder. Con un movimiento rápido, Juan Carlos empujó la pistola hacia un lado.
No pienso dejar que lo arruines todo. Su determinación interrumpió la rabia que se cernía entre ellos. Una onda de energía vibrante emanó de su pecho. De repente, una luz intensa estalló, iluminando todo el garaje. ¡Que nadie se mueva! El grito resonó en el aire, reverberando como un eco ominoso. Juan Carlos sintió que su corazón se detenía. La guardiana había regresado, y no estaba sola. Detrás de ella, una figura iluminó el espacio. Valentina se acercaba. Su rostro resplandecía en medio del caos. «Juan Carlos, debes escucharlo». La urgencia en su voz era innegable. No tenía idea de qué estaba pasando, pero lo que sucedió a continuación era inimaginable. Valentina levantó sus manos, y de repente, un vórtice de luz azul se formó entre ellos. Se sintió como una explosión de vida. La tensión se rompió como una cuerda tirante. «¡Detente!», gritaron los hombres enmascarados, pero fue demasiado tarde. La luz devoró el garaje, y el eco de sus gritos se perdió en el aire. Juan Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un bucle de energía pura. Los hombres, ahora atrapados entre la luz, dejaron caer sus armas. Fue como si un poder ancestral comandara el lugar. Alejandro, sintiendo que su propio poder se desmoronaba, intentó retroceder. «No, esto no es posible», gritó, mientras la luz comenzaba a recobrar la forma de la niña. Su mirada ahora era como un océano profundo, una fusión entre lo conocido y lo desconocido. «Esto es solo el comienzo. La ciudad necesita un corazón renovado». Pero la respuesta no fue lo que esperaban. En un giro agudo, Juan Carlos se dio cuenta de algo que lo sacudió hasta los huesos. «Valentina, ¿eres la causa de todo esto?». Los ojos de la joven se abrieron en pánico. «No, no soy lo que piensas. Somos parte de algo más grande». Una sombra abraza sus palabras. El garaje tembló de nuevo, pero esta vez la luz se desvaneció, dejando ver imágenes distorsionadas de su pasado. Su madre, su padre y toda la historia que creía entender comenzaba a desmoronarse. La figura de la guardiana se alzó una vez más, transformándose en su auténtico yo, y lo que reveló golpeó a Juan Carlos como un rayo. «Juan Carlos, tú eres el verdadero corazón de Buenos Aires. La herencia no solo está en la sangre, está en lo que elegiste ser. La verdad es que tú, Juan Carlos, nunca fuiste quien pensabas», dijo, su voz resonando con una claridad afilada. Todos los secretos, toda la construcción de su identidad, se tambaleó ante esa revelación. El aire se volvió un instante denso. Su cuerpo retumbaba con el eco de las palabras. No podía ser. El giro fue demasiado abrupto, demasiado devastador. El poder que había buscado durante tanto tiempo palpitaba dentro de él, pero ahora se sentía más como una maldición que una bendición. Las sombras se disolvieron y la figura de Alejandro seguía allí, consternado. «Eras el elegido, pero te desviaste del camino». La traición a sus raíces se convertía en una ironía, y la revelación lo devastó. El reloj seguía corriendo mientras su mente giraba. ¿Era posible que todo su deseo y ambición lo hubieran llevado a un destino oscuro? ¿Acaso era la culpa, la maldad suya, la razón de toda esta tragedia? Mientras cada mirada se fijaba en él, Juan Carlos comprendió que el verdadero privilegio y destino no solo dependían de él, sino de una historia más profunda y oscura que había ecoado a través de generaciones. Lo que una vez pensó que era poder, ahora se transformaba en un juego de sombras y luces. La verdad ahora lo perseguía, y la lucha apenas comenzaba. La pregunta que lo atormentaba resonaba. ¿Podría enfrentar su destino o caería en la oscuridad que había creado? La luz del garaje tembló al compás de la energía que se liberaba. La figura de la guardiana, ahora completa. Juan Carlos se sentía despojado, atrapado entre el dolor de su hermano y la revelación de su familia. «No, esto no puede estar sucediendo», gritó.
sintiendo cómo cada palabra se deslizaba entre sus labios como un eco de desesperación. «No estás solo, Juan Carlos. La ciudad siempre ha estado contigo», dijo Valentina, acercándose con una calma que contrastaba con la tormenta a su alrededor. Su mirada iluminada mostraba una fuerza inquebrantable, pero el miedo de Juan Carlos era palpable. La traición, la ambición, todo lo que había cultivado se desvanecía en el aire. «No puedes permitir que lo que intentan destruirse lleve lo que amas. ¡Lucha!». Alejandro, temblando de rabia y confusión, levantó la pistola, pero sus manos temblaron. «Nunca entendiste nada. Siempre creíste que podías tenerlo todo, pero la ciudad es más poderosa que tu ego», rugió. Pero la luz de la joven guardiana creció, envolviendo a todos en un resplandor casi sagrado. La verdad estaba surgiendo desde las sombras, como un amanecer después de una larga noche. Martín, retorciéndose en el suelo, emitía gemidos de agonía. «Juan Carlos, no puedes dejar que se lo lleven todo. La ciudad necesita un protector». Pero su voz se apagó en un susurro, el aire pesado de la tensión. La figura de Valentina brotaba un calor esperanzador, como un fuego que ilumina la oscuridad. «Elige», dijo la guardiana, y cada palabra retumbó en la mente de Juan Carlos. «La elección es tuya. ¿Protegerás el legado de los que amabas o sucumbirás ante el caos de tus propios deseos?» Era un pulso de vida y muerte. La decisión era más que un simple acto. Era el destino de Buenos Aires, el corazón palpitante de todo lo que había vivido. Los ojos de Alejandro se endurecieron y, sin previo aviso, disparó. El sonido resonó, pero antes de que el eco se desvaneciera, la guardiana levantó su mano y la bala se detuvo en el aire. Una barrera de luz brilló, difuminando la realidad. Juan Carlos sintió una oleada de poder recorrerlo, una conexión con la ciudad que jamás había sentido. Era parte de algo más grande, y en ese instante comprendió. «No quiero esto», gritó, la desesperación asfixiándolo, pero se sintió elevado, como si todo su ser resonara con cada murmullante secreto de Buenos Aires. «Lo que busqué no es el poder, sino la verdad». El giro de la escena fue abrumador. Alejandro, ciego por la ambición y la rabia, retrocedió ante la intensidad del momento. La luz de la guardiana lo envolvió y su mirada se suavizó. «El poder no es lo que crees, hermano. La verdad es lo que libera», murmuró Juan Carlos, sintiendo cómo sus palabras se convertían en promesas. La luz se intensificó una última vez y un nuevo horizonte se dibujó ante ellos. Las sombras se disolvieron, y en un instante mágico, el garaje se transformó en un paisaje vibrante de vida, un símbolo de lo que era Buenos Aires. Las calles laten, llenas de promesas, vibrantes de esperanza. Juan Carlos miró a su hermano, sintiendo la conexión familiar resurgir. «Nunca es demasiado tarde para cambiar», dijo, su voz firme. Alejandro, al verlo renacer, pareció vacilar, su mirada un desafío, pero la luz la envolvió rápidamente. Y en el último instante, antes de que todo se convirtiera en un brillo de esperanza, los hombres encapuchados se desvanecieron, despojados de su poder, dejando atrás solo la verdad. Juan Carlos supo que su viaje apenas comenzaba. Con la guardiana al lado y su familia en reconstrucción, comenzó a caminar hacia un nuevo amanecer, un futuro donde su pasado no lo definiría, sino que lo iluminaría. Recuerda, querido amigo, que estas historias son solo el comienzo. Tú necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna de las aventuras que vendrán. Aprieta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y compartir este viaje contigo. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Me encanta leer lo que piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.